No fue fácil para un humilde niño granadino con sed de triunfo conquistar la cima de un deporte glorioso, pero su talento, su fe y su entrega lo hicieron convertirse en uno de los mejores de la historia. Denis Martínez nos abrió las puertas de su vida y nos invitó a conocer sus momentos de triunfo, pero también sus momentos más duros. Bienvenidos a nuestro programa. Nació en la ciudad de Granada el 14 de mayo de 1954. Siempre mostró un espíritu competitivo y una gran audacia. Siempre competí, como te dije anteriormente, siempre me gustaba ganar, siempre buscaba la forma de cómo ganarle a quien sea, no que fuera. Fui bueno en trompo, fui bueno en la canica, fui bueno en rechinón, fui bueno en la rayuela, fui bueno a toquirrajo, fui bueno a lo que vos mencioné, hasta los papeles de cigarro, o sea que venía. En esos tiempos jugábamos con papeles de cigarros del Winston, del de Marlboro, de los Viceroy, todos los cigarros extranjeros que eran, pues valían más, lo nacional, Valencia, la Esfinge, pues valían menos. Entonces, pues todo eso, yo terminaba en mi casa como casi con todo lo de mis amigos, pues. Y eso yo creo que me incentivó a ser bueno, a luchar, a competir. Siendo el menor de 5 hermanos, era el consentido de sus papás, que bajo protestas de sus demás Sí, el patrón de los que han llegado a ser grandes en el deporte o se han quedado en el camino, pero ha sido el mismo. El inicio es en los barrios, en los patios, en las calles, con instructores informales, con verdaderamente gente que hace trabajos quijotescos, con el caso de que ponen hasta su dinero para que uno como chamaquito practique. Y por supuesto Denis Martínez no escapó a eso. Es así como llega al equipo Prego Junior, con el que participa en el Campeonato Juvenil de 1971 y tiene una gran actuación, y es reclutado al equipo de Granada, donde primeramente quiere ser bateador. Cuando Denis comenzó jugando, jugaba tercera base, era muy chamaquito él, pero era muy delgadito, él no tenía poder en el bateo, pero tenía un buen brazo y también tenía un coeficiente enorme, una capacidad enorme, era muy creativo.
determinación de una tarea era la del picheo. Y Portobanco no se equivocó. Martínez mostró gran agilidad en el montículo al punto de ser llamado a formar parte de la selección nacional. Participó entonces en el Torneo de la Amistad en República Dominicana, donde contra pronóstico le ganaron a Cuba. Luego estuvo en el Mundial del 72 y en el del 73, antes de despertar la curiosidad de los reclutadores de Grandes Ligas, que en realidad no miraban en él las destrezas necesarias para convertirlo en un astro del béisbol, y tuvo que disputarse el lugar con otro gran prospecto, Antonio Chévez. Tony Castaño, el cubano que dirigía la selección nacional o que él asesoraba, pero que era una especie de poder detrás del trono, Tony se fijó mucho en él, porque era un curvista, porque tenía control, porque era valiente. Pero un asistente de scout de Grandes Ligas que se llama Julio Blanco Herrera, que ya falleció, Julito, como le decían, venía impresionado por Chévez. Antonio Chévez era un pitcher de bola rápida, muy fuerte. Llegó incluso en el año 73 a establecer un récord de 20 victorias y una derrota, que es difícil que algún día se vaya a tumbar. Pero cuando vinieron a llevarse a Chévez, Castaño hizo una sugerencia de que por qué no se llevaban a los dos, que el otro muchacho era también bueno. Aquí vino un señor que se llamaba Ray Poneman y también Julio Blanco Herrera. Y ellos fueron pues quienes lo contactaron a Denis. Carlos García fue muy importante también en esa gestión. Y la historia que se ha contado siempre es que había más interés en otro que se llamaba Antonio Chévez que en Denis Martínez. Y que Carlos fue muy importante para que fijaran pues la atención en Denis, y que al final pues Denis fue quien hizo una gran carrera y Chévez llegó a Grandes Ligas, pero fue muy fugaz su estadía. El 14 de septiembre de 1976 debuta con los Orioles de Baltimore frente a los Tigres de Detroit, convirtiéndose en el primer pelotero nicaragüense en llegar a Grandes Ligas. En determinado momento fue considerado uno de los pitchers más cerebrales del béisbol. En Estados Unidos hacen mucho el ranking, y entre los 10 pitchers más cerebrales del béisbol, Denis estaba entre los 5 mejores. Era los tipos más pensantes.